Da grito de júbilo delante del Señor. Desde la península ibérica, Juan Carlos Rodelo y Yaslín Díaz presentan Pasando por España. Sodoma y Gomorra, ciudades del ayer, ¿dónde están? ¿Dónde están? Desde la península ibérica, Juan Carlos Rodelo y Yaslín Díaz presentan Pasando por España. Señor, yo quiero ser... Dios bendiga a toda la audiencia del Dial del Cielo. Este es tu programa Pasando por España y te damos gracias por estar allí, reportando tu sintonía y abriéndonos las puertas de tu casa a través de estas ondas hercianas y a través de la internet y de todos estos medios de comunicación a través de los cuales intentas y puedes escucharnos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da, por darnos un momento más de compartir con toda la audiencia este programa que Dios nos ha regalado, que se llama Pasando por España. Y hoy vamos a tocar un tema que se llama ¿Cuál es tu Dios? No sin antes dar un saludo a nuestros pastores, Fernando León, Neisy Neira, y a nuestro hermano Ronald en los controles. Damos gracias a Dios. Transmitimos desde Los Llévenes, Toledo, un pueblo en España en donde por la misericordia de Dios nos encontramos en este día. Y empezamos este programa comentándote que hemos estado en estos días escuchando las noticias y le hicieron una entrevista a un periodista que se llama Arturo Pérez Reverte y él hizo unas declaraciones que nos dejaron bastante con bastante meditación, nos dejaron meditando mucho sobre la forma en cómo él ve el sur de Europa en contraposición a lo que sería el norte. Y de eso vamos a hablar, de cuál es tu Dios, ya que él presenta la religión y la creencia en Dios como un punto de desarrollo y de libertad para el ser humano. Este es tu programa Pasando por España y recuerde que usted se encuentra en el Dial del Cielo. Consagrarme, mi vida a ti quiero ofrecerte, tuyo soy, dispón de mí, sin ti nada puedo hacer, ya ante ti toda rodilla se ha de doblar, los reyes de la tierra sus coronas postrarán, y ante ti
Dios les bendiga grandemente. Con ustedes la hermana Yaslin, mi esposo, el hermano Juan Carlos Rodelo, en este su programa Pasando por España. El tema de hoy es ¿cuál es tu Dios? Hace días escuchábamos al periodista Arturo Pérez. Él es de Cartagena, pero no de Indias, sino de Cartagena de Murcia. Él es novelista, es periodista, es de aquí de España, y él, queriendo dar un motivo a la crisis, del porqué de la crisis, él comentaba lo siguiente. Quiero leerles textualmente lo que él dijo. Y dice: España es un país que se caracteriza por perder ocasiones históricas de ir a mejor. Yo siempre digo que es un país históricamente enfermo, con un montón de oportunidades perdidas a su espalda, de todo tipo. Basta ahora ver los periódicos y nos estamos cargando un montón de cosas ahora que hace 10 años o 15 parecían seguras y estables. Entonces ese momento, esa guerra de la independencia, ese final del siglo XVIII, principio del XIX, creo que es el segundo gran error o la segunda gran oportunidad de los españoles. La primera fue el Concilio de Trento. He dicho alguna que en Trento España se equivocó de Dios. Apostamos por un Dios equivocado. Había dos dioses en ese momento, en pugna en el mundo. Estaba el Dios protestante, el Dios luterano calvinista, el Dios moderno, digamos el Dios con futuro, el Dios que permitía el comercio, que aprobaba el comercio siempre y cuando fuera honrado, el Dios moderno que permitía el debate de ideas, digamos un Dios que abrió la puerta al mundo y que permitió que países como Holanda, Inglaterra, Alemania y Noruega salieran adelante con una modernidad industrial, ideológica, liberal, que en el sur faltó. Mientras que en el sur, Italia, España, Portugal y la franja americana, apostamos por un Dios, el Dios de antes, el Dios oscuro, reaccionario, avinagrado. Entonces, creo que eso nos llevó fuera de la modernidad, y eso fue Trento. En el Concilio de Trento fue un concilio que se le llama concilio ecuménico. Fue una reunión que se hizo para tocar los temas eclesiásticos y fue convocada por el Papa en aquella época. Y se hizo porque en ese tiempo se estaban dando las reformas protestantes. Ya tanto Calvino y más que todo Lutero ya habían tomado fuerza en Alemania y en algunos Países Bajos. Y entonces ya las personas se estaban preguntando si su ideología, sus doctrinas estaban bien o estaban erradas. Entonces se crea este concilio para llegar a un acuerdo y como que para de una vez por todas tener un solo criterio. Sin embargo, en este concilio que culminó bajo el mandato del Papa Pío IV, se decidieron cosas muy contrarias a lo que de pronto se tenían pensado. ¿Qué se decidió en este concilio? Se decidió de una vez por todas el celibato clerical, es decir, que los sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica no se podían casar, mientras que con Lutero decían de que eso no perjudicaba en nada al hombre de Dios. También empezaron ya a estipularse misas todos los domingos, y en estas misas los párrocos tenían la obligación de predicar todos los domingos, de enseñar catequesis, de enseñar las fiestas religiosas, de enseñar la adoración a los ídolos. También empezaron a registrar los nacimientos, los matrimonios, los fallecimientos, reafirmaron los sacramentos, reafirmaron el purgatorio,
y dijeron de que lo que decía Lutero de que el hombre se salva es por la fe y no por la obra, que eso era mentira, que había que hacer buenas obras para que el pecado con que nacía el hombre poco a poco se fuese quitando. Y así empezaron a hacer una serie de cosas que iban en contra de lo que Dios realmente quería. También se nombró la Biblia, la Vulgata, como la única Biblia y que solamente la podían leer los papas, la podían leer los obispos, los sacerdotes, y que no podía hacer interpretación para nadie. Quemaron libros, aquellos libros que se consideraban herejes lo quemaron. Entonces también se reafirmó la Inquisición. En España ya se practicaba, en un tiempo se practicaba la Inquisición, pero ya fue mucho más reafirmada. Y todas aquellas personas que consideraban que no estaban siguiendo los parámetros católicos eran juzgados, y si se les encontraba culpable lo llevaban a la hoguera, o sea que morían quemados. También antes de morir quemados, primero les torturaban, y todo esto se dio en esta época. Por eso cuando nosotros escuchábamos al periodista, él decía de que España está como está porque España dejó al Dios, se equivocó cuando tuvo la oportunidad de escoger a Dios, de escoger el Dios, decidieron irse por aquel Dios oscuro, decidieron irse por aquel Dios que no traía progreso, sino que al contrario tenía a las personas, las tenían cegadas. Y queremos decirle que este hombre no es creyente, no es teólogo, él es un periodista y es escritor. Y sin embargo él hace una comparación entre Alemania, entre Inglaterra, entre Noruega, entre Holanda, y él ve que estos países son países prósperos, son países cuya economía es estable, que siempre van hacia adelante, que siempre toman la bandera. Y al ver los países del sur, Portugal, Italia y España, que son países que han caído en la crisis económica, que son países que sus habitantes son muchas veces de duro corazón. Entonces él decía eso, ¿verdad? Es que cuando España tuvo la oportunidad de escoger un Dios, se equivocó y escogió el Dios que le traía pobreza. En el Salmo 33:12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Y eso fue lo que sucedió con los otros países, con aquellos países que decidieron retirarse porque vieron que lo que estaban imponiendo en ese momento la Iglesia Católica no era de acuerdo a lo que se estaba en ese momento revelando a los hombres a través de, en aquella época, de Lutero y después de Calvin y de todos aquellos hombres que tomaron la palabra de Dios y predicaron y enseñaron lo que estaba escrito. Las Biblias fueron retiradas de las personas y fueron quemadas porque se consideraban que esa traducción eran traducciones herejes, y sin embargo ellos vienen y sacan su propia Biblia y empiezan a enseñar y empiezan a llevar a una humanidad, las empiezan a llevar por el camino equivocado. Por eso hoy el tema es: ¿cuál es tu Dios? Nosotros como introducción hemos tomado este ejemplo, pero realmente lo que queremos es que cada uno de ustedes identifique a qué Dios están sirviendo. Identifiquemos cuál es nuestro Dios. Identifiquemos cuando vamos a tomar decisiones, con qué base las tomamos, a quién seguimos, qué es lo que buscamos, qué hacemos y a quién agradamos. Es importante que nosotros podamos entender esto. En Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis.
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo de Israel, desde el momento en que fue llamado, Dios escoge a un hombre, ¿verdad? Abraham. Y cuando Dios escoge a este hombre, Abraham, Abraham vivía en una tierra donde se adoraban otros dioses. Sin embargo, vemos que Abraham desde un principio servía a Dios. Y cuando Dios le hace esa grande promesa, Abraham camina bajo esta grande promesa de que iban a tener una tierra propia, de que iba a ser una gran nación. Y él caminó, aunque de pronto las cosas no se daban como quizás él quería, pero él caminaba hacia ese objetivo. Luego llegó Isaac tuvo sus hijos, vino Jacob tuvo sus hijos, en el tiempo cuando ya llegaron a Egipto y fueron una nación próspera, pero esa no era la tierra que Dios les había dado. Luego muere José, es levantado otro faraón, quien ve al pueblo de Israel como enemigo y lo somete a una esclavitud. Luego Dios levanta a Moisés y con la mano de Moisés trae libertad al pueblo de Israel. Y fue una libertad con grandes proezas. El pueblo de Israel vio cómo se abría un mar rojo, cómo ellos pasaron a salvo, pero cuando el ejército de Faraón quiso pasar, ellos vieron con sus propios ojos cómo las aguas se los tragaban. Y después de esto empiezan ellos a caminar por el desierto, pero caminando con la visión de que iban a heredar una tierra. El Señor les dijo que la tierra que les iba a dar era una tierra donde ellos no habían cultivado ni los olivos ni las viñas, y sin embargo iban a comer de ella. No habían edificado casas y sin embargo iban a habitar en ellas. Era una tierra donde todo estaba, donde dice la palabra que fluía leche y miel. Era una tierra muy próspera. Y en esa tierra, luego que pasó un tiempo, por mano de Josué, Dios introduce al pueblo a esta tierra. Cuando ya el pueblo está en esta tierra y cuando ya la mayoría están instalados en sus heredad, es cuando Josué viene y les recuerda lo que ya Moisés les había estado enseñando. Y entonces Josué es donde dice, ¿verdad? Dice, tienen que escoger ustedes hoy a quien servir. Es decir, querido amigo, que nosotros tenemos un punto en que decidimos a quién vamos a servir. Dios siempre nos pone al frente. Bueno, ¿a quién vas a servir? ¿Me vas a seguir a mí o te vas a ir tras otros dioses? Y eso fue lo que pasó con Josué. Josué le dijo al pueblo, ¿quiénes van a servir? Escojan ustedes a quiénes van a servir. Van a servir a Jehová, quien lo sacó de Egipto con mano poderosa, quien les ha entregado esta heredad, quien ha entregado a sus enemigos, o van a servir a aquellos dioses que sirvieron sus padres o que sirven los amorreos. Y el pueblo más adelante dice, no, nosotros vamos a servir a Jehová. Y entonces Josué le dice, si van a servir a Jehová, tienen que obedecer lo que él les dice. Y esa es la gran pregunta, querido hermano, querido amigo, ¿a quiénes vamos a servir nosotros? ¿Qué Dios es el que vamos a servir? El Dios que trae progreso, el Dios que siempre está proveyéndonos, el que está pendiente de nuestro futuro, o aquel Dios que trae ruina a nuestra vida, que trae escasez, que trae sombras, que trae oscuridad, que hace que nos equivoquemos constantemente. ¿A qué Dios vamos a servir nosotros hoy? Esa es la pregunta que queremos nosotros lanzar. A veces muchas personas no les va bien y de pronto echan la culpa quizás a sus padres porque no le dieron estudios, porque nada más llegó hasta el bachillerato pero no le dieron estudios universitarios y entonces por eso no le va bien, o le echa culpa al jefe porque nunca le da la oportunidad de ascender a la empresa, le echan las culpas al gobierno porque tienen leyes que cada día perjudican al ciudadano, que tantos impuestos
pero nunca se revisan su vida y no meditan el por qué les está yendo mal. Este periodista, él por mucho tiempo, él había culpado al gobierno, había culpado a los hombres, a los que están gobernando, pero él empezó a meditar y se dio cuenta de que a España le estaba yendo mal, no por las malas decisiones, no solamente por las malas decisiones del gobierno, sino porque el día que tuvieron la oportunidad de acogerse al Dios, a ese Dios grande, a ese Dios misericordioso, a ese Dios que abre grandes puertas, que va en pro del progreso, que va en pro de la honradez, de que el hombre se conduzca bien, de que no haya injusticia. Ellos desecharon ese Dios para escoger a aquel que les iba a llevar por un camino donde constantemente iban a tropezar. El periodista dice un Dios oscuro, y la verdad es que cuando hay oscuridad no se puede ver bien, y en la oscuridad cuando se camina se tiende a tropezar, y más si no se conoce el lugar donde uno está, se tiende a tropezar. En la oscuridad también toda la ropa es limpia porque no se ven las manchas. Entonces tenemos que nosotros, así como Josué le dijo al pueblo de Israel, ¿a quiénes van a servir? Escojan ustedes a quiénes van a servir. Pues en nosotros tiene que estar esa claridad, querido hermano y amigo, de qué Dios servimos, de qué Dios vamos a escoger. Y cuando escojamos al Dios, no solamente es decir, no, yo me voy por Jehová, como dijo el pueblo de Israel, yo me voy por Jehová. Josué le dijo, está bien, ustedes se van a ir por Jehová, pero si se van a ir por Jehová, no pueden estar adorando a Jehová y adorar a Baal. No pueden estar adorando a Jehová y si Dios dice algo, hacer lo contrario, sino que si uno va a servir a Dios, uno tiene que obedecer a Dios. En cierta ocasión, el pueblo de Israel, ya cuando estaba en los tiempos de los reyes, Nabucodonosor iba a invadir a Israel, y entonces el pueblo, a Jerusalén, el pueblo se le acerca a Jeremías y le dice, Jeremías, mira que va a venir Nabucodonosor, ¿qué vamos a hacer? Órale a Dios para ver qué es lo que vamos a hacer. Pareciera que el pueblo quisiera hacer la voluntad de Dios, y resulta de que Jeremías empieza a orarle a Dios y duró varios días orándole a Dios, buscando esa respuesta de Dios. Entonces Dios le dice, dile al pueblo que no se vaya para ningún lado, que se queden ahí en Jerusalén, que no van a sufrir daño. Y entonces cuando Jeremías va con esta palabra al pueblo de Israel y le dice, Dios me ha dicho que nos quedemos quietos, el pueblo de Israel dijo que cómo iba a ser posible de que se iban a quedar quietos, de que venía la espada, que los iba a matar. Y le dijeron a Jeremías que él estaba en pro de Nabucodonosor, es decir, que estaba buscando el mal de ellos, y se fueron para Egipto. Y entonces Jeremías dijo, no me han rechazado a mí, han rechazado a Dios. Y Dios dijo, por haberse ido a Egipto, lo que temían que les pasara en Jerusalén, a la espada, al hambre, en Egipto les iba a perseguir. Y así fue. Entonces, no solamente, querido hermano, decir, yo sigo a Dios, no solamente es eso, porque si es por eso, hoy en día muchos son cristianos, pero ¿cómo están su vida delante de Dios? Muchos siguen a un Dios, y el Dios de la prosperidad que sigan es el Dios Baal, el Dios del dinero. Siguen a ese Dios, pero no es realmente el Dios que está en la Biblia. Entonces, es realmente que nosotros estemos centrados en conocer realmente cómo es Dios, no solamente de oídas, sino que cada uno de nosotros tengamos esas experiencias con Dios, que podamos nosotros comprender que Dios es real y que Él nos conoce, y que conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, y que sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. A ese Dios es el que tenemos que
que seguir. A ese Dios es el que tenemos que nosotros que mirar y serle fiel. Serle fiel, no importa el lugar en donde estemos, no importa con las personas con las que estemos, serle fiel a Él, porque Él es bueno y Él es grande, y es amoroso, pero así como es amoroso, la palabra dice que también es fuego consumidor. Dios es un Dios justo, y conforme a esa justicia nosotros seremos juzgados. Les recordamos que usted se encuentra en el dial del cielo. Señor, yo quiero consagrarme, mi vida a ti quiero ofrecer, tuyo soy, dispón de mí, sin ti nada puedo hacer. Señor, yo quiero consagrarme, mi vida a ti quiero ofrecerte, tuyo soy, dispón de mí, sin ti nada puedo hacer. Ya ante ti toda rodilla se ha de doblar, los reyes de la tierra sus coronas postrarán. Ya ante ti toda rodilla se ha de doblar, los reyes de la tierra sus coronas postrarán. Señor, mi anhelo es ofrecer. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Este es tu programa Pasando por España, y como les compartí a mi esposa Yaslin Díaz, que nosotros estuvimos escuchando a este periodista que se llama Arturo Pérez Reverte, y él escribió el 19 de abril en un periódico de Bilbao, esto es al norte de España. Él escribe que, él lo dice así como se lo leyó a mi esposa, yo vuelvo a leer esas mismas líneas, y dice: España es un país que se caracteriza por perder ocasiones históricas de ir a mejor. Yo siempre digo que es un país históricamente enfermo, con un montón de oportunidades perdidas a sus espaldas, de todo tipo. Basta ahora ver los periódicos y nos estamos cargando un montón de cosas ahora que hace 10 años o 15 parecían seguras y estables. Entonces él, después de que hace esta introducción, empieza a hablar de qué oportunidades son las que ha perdido España. Y las oportunidades que él dice que ha perdido España es cuando se le permitió conocer al Dios verdadero, o decirlo de pronto como lo menciona él, cuando se le permitió conocer al Dios de los protestantes, aquel Dios que estaba en auge en toda Europa, porque estaba siendo anunciado por Martín Lutero y por otros muchos hombres que hoy en día se conocen como los hombres de la Reforma. Pero el Evangelio siempre ha existido, o sea, siempre ha habido Evangelio, siempre ha habido protestantes, sino que hubo un momento en que Dios permitió que saliese a la luz de tal manera que a través de Martín Lutero, que era un monje católico, cuando se convierte al cristianismo, o cuando reafirma su fe en los principios bíblicos, él ataca directamente a la iglesia, y en la puerta de una de las iglesias él coloca una tesis en donde empieza a describir las pautas bíblicas en las que es Dios el que tiene que ser nuestra única esperanza y nuestra única fe, nuestra roca inconmovible. Y todo esto era contrario a la Iglesia Católica, que tenía como estándares pues otras formas de fe y otro estilo de vida, diferente a vivir conforme a la palabra de Dios. Y entonces esto hizo que estallase una reforma a nivel profundo en no solamente en la religión católica, sino en algunas otras religiones que estaban en ese momento dispersas en Europa. ¿Y qué pasó? Que este movimiento, en el que más se conoce a Martín Lutero, pero también hubo otros hombres de aquella época, este movimiento hizo que el Evangelio se fuese expandiendo de una manera mucho más masificada. Entonces, ¿qué sucedió? Que la Iglesia Católica, como estaba perdiendo adeptos, estaba perdiendo su forma de fe, se empezaron a reunir, hicieron un concilio para plantear las bases, para reestructurarse. Y
Y en ese concilio que mi esposa lo mencionó, que decía que era un concilio ecuménico donde iban a ir representantes de diferentes religiones y también iban a ir representantes de diferentes países, entonces algunos países y con sus representantes religiosos lo que hicieron fue oponerse a una reestructuración y a una reforma, o sea, a permitir que el evangelio siguiese progresando, sino que dijeron que tenían que ser mucho más agresivos y mucho más firmes en aquello en lo que habían creído anteriormente. Y por eso es que se convoca el Concilio de Trento, y las soluciones que toman es de tanto de instalar la Inquisición como de fortalecer todas las bases de la fe de la religión católica. Y de esto participó España, Portugal e Italia, mientras que Alemania y Inglaterra, Holanda y otros países del norte, ellos decidieron no aferrarse al Concilio de Trento y darle la oportunidad a que el evangelio se expandiese en sus naciones. Y esto lo que creo fue que como el evangelio permitía la libertad a las personas para desarrollarse intelectualmente, las personas podían leer, empezaron a crearse o a permitirse que las universidades, o sea, que el Estado diera la oportunidad de que el mayor número de personas pudiesen acceder a las universidades, a las escuelas públicas, que pudiesen tener servicios de salud. Empezó a manifestarse lo que hoy en día Europa llama como calidad de vida, como bienestar social, y todas estas cosas que es lo que la han convertido en eso que hoy en día se conoce como el primer mundo. Y estas cosas históricamente la rechazaron unos países y la acogieron otros, y los que la acogieron hoy en día se ven que son países prósperos, que son países que su estado social es mucho más firme, sus ciudadanos tienden a ser personas más seguras, son países que son fuertes en muchas áreas, en casi todas sus áreas son países que son muy fuertes, mientras que los países del sur como España, Portugal e Italia son países que dependen mucho de Alemania, dependen mucho de Holanda, dependen mucho de Inglaterra. Son como tributarios, o sea, son como si fuesen, son tributarios, eso es lo que son, como lo decía Arturo Pérez Reverte. O sea, escogieron a un dios diferente, o sea, le dieron la oportunidad de escoger entre los dos dioses que se estaban en los cuales había una pugna, lo dice según las palabras de Arturo Pérez Reverte, dice que había una pugna entre dos dioses, el dios de los protestantes y el dios de la religión católica. Y este periodista que no es cristiano evangélico, que no profesa de pronto nuestra fe, él dice que él según sus palabras menciona que el Dios de los católicos, él lo menciona como el Dios oscuro, el Dios avinagrado, el Dios de la Inquisición, o sea, el Dios que no da libertad. En esa época, después del Concilio de Trento, cuando los científicos lograban crear cosas que podían tecnificarse y podían permitir el desarrollo humano, muchas veces se les quemaron sus libros, aún a ellos mismos se les quemaron y se les consideraban herejes. Y cuando los cristianos evangélicos querían manifestar su fe públicamente o aún a escondidas, también eran tomados, y si no renunciaban a esa fe que tenían, eran quemados y eran torturados antes de ser quemados, y si no se arrepentían eran entregados al juicio civil para ser condenados siempre a muerte. Y esto ha sido una maldición para estos países. Pero el tema que nosotros queríamos profundizar es que así como Dios da oportunidades a naciones de que le escojan a Él, como lo dice el Salmo 33:12, que dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. O sea, así como Dios da oportunidades a naciones para que Él sea el Dios de las naciones, también nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, y una de esas decisiones es la oportunidad que Dios nos da de escogerlo a Él como Dios, de escogerlo a Él como Señor. Josué 24:15, se lo leía a mi esposa y ella les comentaba, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto lo dijo Josué, como les comentaba a mi esposa, después de
de hacer recordar al pueblo todas las obras y todas las maravillas que Dios había hecho hasta el día en que les cumplió la promesa de hacerlos entrar en la tierra prometida. Y una vez que el pueblo estaba ya en la tierra prometida, y que había poseído todas aquellas promesas que Dios le había dicho, entonces surge delante de ellos estas dos puertas o estos dos caminos. Y es cuando Josué les dice: escogeos a quien servir. Ya tenéis las promesas, ya os habéis heredado todo aquello que Dios os había dicho y había prometido que os daría. Así que hoy escojan a quien sirven, si a los dioses que sirvieron vuestros padres o si al Dios que os libró de Egipto. Entonces le dice: escogeos. Pero Josué mismo les declara y dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y vemos que el pueblo dice que escoge servir a Dios, mas sin embargo la historia nos va mostrando que muchas veces el pueblo se desviaba de servir a Dios por servir a los Baales, por servir a los ídolos, por servir a su propio corazón. Así como lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 18, 21, nos habla de Elías, de cómo también confronta al pueblo y les dice que escojan a quién van a servir. Y la historia se remonta porque cuando el pueblo de Israel, una vez que fue sacado de la tierra de Egipto y una vez que ya estuvieron en la tierra prometida, cuando ellos entraron por mano de Josué, el cual vivió hasta los 110 años, dice la Biblia que a los 110 años, cuando Josué cumplió 110 años de vida, murió. Y a partir de allí el pueblo era dirigido por mano de los sacerdotes y de los principales que ya estaban establecidos entre el pueblo. Pero de tiempo en tiempo el pueblo se desviaba de Dios, se desviaba de los caminos que Dios le había establecido, se desviaba de los mandamientos, de la ley. Y entonces, ¿qué sucedía? Que el mal venía al pueblo. Entonces, cada vez que el pueblo se desviaba, venía el mal, y entonces el pueblo, cuando volvía a Dios para que Dios apartase el mal de sobre sus vidas, Dios en su misericordia les respondía y les enviaba un juez. Y es así como aparece Sansón, como aparece Jefté y como aparecen Samuel, o sea, y así otros jueces que aparecieron, y Dios los usó para darle libertad al pueblo cuando venían los enemigos, para ayudarles a salir adelante, para que el mal se apartara de él. Pero cuando Samuel, que fue el último juez que Dios le dio al pueblo, el pueblo pidió un rey, que ellos querían tener un rey, y Dios les empezó a conceder reyes. El primer rey que le concedió fue Saúl, y el segundo fue David, y después de David reinó su hijo Salomón. Y cuando Salomón murió, empezó a reinar a Israel Roboam. Israel estaba conformado por 12 tribus, pero por un juicio, por causa del pecado de Salomón, y por causa del pecado de David y también por causa del pecado de Salomón, Dios divide a Israel y la divide en 10 tribus que se llama el pueblo del norte, y en 2 tribus que se llama la tribu de Judá. Y una vez que está el pueblo dividido, sobre las 10 tribus del norte Dios pone un rey, y sobre Judá queda gobernando Roboam por amor a David. Y esto ¿qué sucede? Que cuando el pueblo, o sea, aunque eran estaban divididos en 2 pueblos, seguían siendo uno, o sea, seguían siendo el pueblo de Dios, seguía siendo el Israel de Dios. Pero ¿qué sucedió? Que las 10 tribus se empezaron a apartar y empezaron a hacer lo malo. Y entonces Dios levanta un profeta que es llamado Elías, y dice que Elías convocó a todo el pueblo y convocó a los líderes religiosos del pueblo en una montaña, en un monte, dice la Biblia, en el monte Carmelo. Y él les convoca porque dice: vamos a ofrecer un sacrificio a Jehová, y el Dios que primero responda con fuego, ese será el Dios verdadero. Y entonces dice que Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21, dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y vemos que en este pasaje nos narra la historia, como les comentaba, de que los sacerdotes de Baal empezaron a clamar a su Dios para que respondiese por fuego, y no sucedió nada. Mas sin embargo Elías dice que él reedificó el altar de Jehová que estaba destruido,
y aunque lo hizo que le echasen mucha agua, hizo cavar una zanja alrededor de él, la cual llenó de agua, y pusieron el sacrificio, ¿verdad? Y todo eso le echaban agua. Sin embargo, vemos que Elías, dice la Biblia, que oró a Dios y Dios respondió por fuego y dice que se consumió el sacrificio, se secó el agua, dice que todo quedó reducido a polvo. Y entonces el pueblo empezó a decir: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Vemos que tenían una oportunidad, o sea, fueron confrontados, y Elías les pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Dice, y el pueblo no respondió palabra. O sea, nosotros siempre estamos confrontados para obedecer a Dios, para seguir a Dios, para conocer a Dios, para aceptar a Dios, para aceptar su palabra, para aceptar su consejo, para aceptar su mandamiento. O sea, nosotros siempre vamos a tener delante de nosotros dos caminos: un camino de obediencia y un camino de desobediencia, un camino que es la puerta estrecha y un camino que es la puerta ancha. Dice: entrar por la puerta estrecha, porque angosto es el camino que lleva a la salvación y pocos son los que la hallan, pero la puerta ancha dice que muchos entran por ella. Esto lo dijo el mismo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que queremos transmitirte, amado hermano y amado oyente que nos escucha? Que escojas hoy a qué Dios servir y escojas hoy a qué Dios obedecer, porque muchas veces nosotros nos creamos un Dios de acuerdo a nuestro corazón, y muchas veces el Dios es de acuerdo a las expectativas de cómo nos lo hemos hecho. Si tenemos cierta necesidad, entonces queremos que el Dios que nos hemos imaginado nos la supla, y no buscamos verdaderamente su voluntad, no buscamos verdaderamente doblando rodillas, pidiendo a Dios que nos ayude, pidiendo a Dios que nos muestre su voluntad y que nos entregue de su Santo Espíritu para conocerle mejor a Él, porque esta es la vida del hombre, que nosotros conozcamos su camino, que conozcamos a Dios. Recuerde que usted se encuentra en el Dial del Cielo y este es tu programa Pasando por España. Y nada puede hacer. ¡Santo! Mi casa y yo serviremos a Jehová. 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 Escojan ustedes hoy a quien servir, porque ya yo he decidido lo que de hacer. En medio de un mundo adúltero y pecador, yo digo lo mismo que dijo Josué. Escojan ustedes hoy a quien servir, porque ya yo he decidido lo que de hacer. En medio de un mundo adúltero y pecador, yo digo lo mismo que dijo Josué. Mi casa y yo serviremos a Jehová. 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 Yo sé que con este canto me comprometo a guardar el testimonio de mi familia. Amén. Este es tu programa Pasando por España y estamos en el tema ¿cuál es tu Dios? Dice Deuteronomios 30:13, dice: ni está al otro lado del mar para que digas ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Hablando de la palabra del Señor, del mandamiento de Dios. Lo voy a leer desde los versos anteriores y dice el verso 9, dice: y te dará Jehová tu Dios, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar a sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te conviertas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma,
porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo extraerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Amén, damos gracias al Señor, ¿verdad? Vemos lo que decía Deuteronomio, que he leído Deuteronomio 30, desde el verso 9 hasta el verso 16, y dice que el mandamiento no está lejos, o sea, está delante de nosotros. Dice que muy cerca está la palabra, dice que está en nuestra boca y en nuestro corazón para que la cumplamos. Por tanto, amado hermano y amado amigo, nosotros tenemos que escoger hoy a quién servimos, tenemos que escoger hoy a quién obedecemos, si a nuestro corazón o a Dios, si a los conceptos humanos o a Dios. Tenemos que procurar buscar el consejo de Dios, tenemos que inclinarnos, tenemos que buscar su rostro y pedir que Dios nos llene de su sabiduría y de su enseñanza para nosotros escoger siempre sus caminos y andar en él. Otro caso que vemos en la palabra del Señor de personas que escogieron a Dios y que sus vidas fueron bendecidas es el caso de Ruth y sus nueras, y donde vemos que la decisión de una de ellas fue escoger a Jehová como su Dios, mientras que la otra se fue a su familia y a sus dioses. Y dice Ruth capítulo 1 verso 14, dice, y ellas, sus nueras, las nueras de Ruth, alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¿Verdad? Vemos que Noemí, esto es el caso de una familia que ellos cuando estuvieron viviendo en Israel, hubo una gran crisis, por decirlo de una manera, o sea, económica, una depresión. Había escasez de alimentos. Dice la Biblia que hubo una gran hambre. Y entonces ellos emigraron a otras tierras. Esta familia emigró a otras tierras buscando provisión para sí mismos. ¿Y qué sucedió en esas otras tierras? Que la Biblia no narra los motivos ni los detalles, pero murió el marido de Noemí. Y al poco tiempo murieron sus dos hijos. Y sus dos hijos ya se habían conseguido mujeres de la tierra, del país donde habían ido. Ya ellos se habían casado con mujeres de allí. Entonces las dejaron viudas muy jóvenes. Y Noemí decidió volver a su tierra, al pueblo de Israel, porque escuchó que había Dios bendecido a su pueblo, que los había visitado y que ya el mal tiempo había pasado. Entonces ella decide volver a su tierra y les dice a sus nueras que se vuelvan a sus casas, que se vuelvan a sus tierras, que no se vayan con ella. Mas sin embargo las nueras en un principio deciden irse con Noemí. Pero Noemí les insiste que no, que ya ella es una mujer muy mayor y que no puede volverles a dar un marido a cada una, que se volvieran a su casa. Entonces dice que Orfa, una de sus nueras, le dio un beso a su suegra y se fue. Y entonces la otra se quedó y Noemí le insiste a la otra, que es Ruth, y le dice que también se vaya a su pueblo y a sus dioses como hizo su otra nuera. Pero Ruth le responde, dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y la Biblia habla de Ruth. De hecho, el libro en el que están estos textos se llama Ruth. O sea, la decisión de Ruth de escoger a Dios la bendijo de tal manera y se agradó tanto Dios de esta mujer que fue bendecida. Y se menciona en la Biblia. Y se menciona en los linajes del pueblo santo de Dios. Entonces, amado hermano y amado amigo, cuando nosotros escogemos vivir para Dios, cuando nosotros escogemos tener una vida agradable a los ojos de Cristo, podemos experimentar esas maravillas
de ver un Dios real, un Dios que nos prospera, que nos ayuda, que nos bendice, un Dios que es nuestro consuelo. Este es tu programa Pasando por España y usted se encuentra en el dial del cielo. Yo quiero ser humilde, de ti Señor quiero aprender, seguir tus huellas de amor, tu voz quiero obedecer, Señor. Yo quiero Santo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. 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 Escojan ustedes hoy a quien servir, porque ya yo he decidido lo que de hacer. En medio de un mundo adúltero y pecador, yo digo lo mismo que dijo Josué. Amén, ¿verdad? Como lo dice el hermano Marino en esa alabanza que pone nuestro hermano en los controles. Escojan ustedes hoy a quien servir, porque ya yo he decidido lo que de hacer. En este mundo adúltero y pecador, yo digo, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová, ¿verdad? El tema lo hemos querido empezar, como hemos dicho desde un principio, con el comentario de este periodista español que trata de explicar según su visión las cosas que están sucediendo, el porqué de la disparidad que existe entre la Europa del Sur y la Europa del Norte, las diferencias económicas, sociales y culturales que existen entre Alemania, Noruega, Holanda e Inglaterra, en contraposición de España, Portugal e Italia. Y este hombre, él lo dice de una manera tajante, que esas diferencias que existen, tanto socioculturales, económicas, industriales, de avances en los estudios, en la ciencia, dice que esas diferencias que existen se deben a que entre los años, entre 1500 y 1600, o sea, en ese siglo, desde el 1500 hasta el 1600, los países europeos se debatían sobre escoger a un dios. Estábamos hablando de un periodo en donde la religión era muy fuerte, donde la gente era muy aferrada. No estamos hablando de pronto de un mundo como el de ahora, en donde los países son un poco más independientes, son un poco más ateos, por decirlo de alguna manera, más dejados de la mano de Dios, más dejados de los designios divinos y ajenos a la voluntad de Dios. En aquel entonces, aunque los países no reconocían oficialmente el Evangelio como fuente divina, como los pasos a seguir de Cristo, aunque no lo reconocían, sin embargo había una premisa, y era de que Dios existía, y abrazaban religiones oficiales como el catolicismo, como el islam en algunos otros lugares. Pero después de que se levantaron hombres como Martín Lutero, como Calvino, como muchas personas que levantaron una bandera en pro del Evangelio, entonces empezó esa disyuntiva y empezaron a escoger a ver a qué Dios servir. Y esto se presentó de tal manera que llegó a las más altas esferas, tanto políticas, religiosas y económicas, que creó tal movimiento que decidieron reunirse para concretar a qué Dios servir. Y algunos países se opusieron a escoger a este nuevo Dios que traía modernismo, que traía avances, que traía ciencia y conocimiento. Antes España, Portugal e Italia decidieron seguir en su religión que tenían, la cual describe este periodista como una religión oscura, una religión sin futuro, una religión sin comercio, reprobada. Y esto es lo que, según la visión de este periodista, es lo que hace que haya un abismo muy grande entre estas dos Europas, la del sur y la del norte, en donde Alemania, Noruega, Holanda, Inglaterra han progresado, y él atañe sus progresos
a que escogieron al Dios que bendice. Entonces, amado hermano y amado amigo, así como se le presentó a estos países esa oportunidad para escoger al Dios que bendice, ese Dios que dice el Salmo, ¿verdad? Que bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, ¿verdad? El Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y estas naciones en un principio este era su Dios. De hecho, hoy en día Alemania, la que dirige el país, es una mujer hija de pastores, y esta mujer es la que gobierna prácticamente toda la eurozona. Aunque ella es la líder de Alemania, es la que gobierna toda la eurozona, y bajo su decisión es que se cumple todo lo demás en los otros países. O sea, bajo lo que dice Alemania, el resto de países tienen que someterse y obedecer, aunque no esté en la cabeza ahora mismo de la lista de los líderes europeos, porque en Europa los países van rotándose el liderazgo para tomar decisiones en común para la comunidad europea. Sin embargo, Alemania, aunque no esté ocupando ese puesto, porque quizás no le corresponda, aunque no lo esté haciendo, lo que dice se cumple. O sea, y lo que pide se le entrega, porque tienen todavía esa autoridad. Y como les comentaba, es una mujer que es hija de pastores, y ella profesa una religión que es el protestantismo. O sea, son protestantes. Y así vemos que todos estos países que han escogido al Dios verdadero, al Dios santo, al Dios vivo, tienen otra mentalidad, una mentalidad de avance y de progreso. Pero nosotros queremos llevar este mensaje a nuestra vida. O sea, nosotros, cuando se nos presenta la oportunidad, ante cualquier adversidad, ante cualquier circunstancia, de a qué Dios servimos, si a nuestros propios deseos, si a nuestro propio corazón, si a nuestra propia prudencia, o si escogemos al Dios vivo y hacemos lo que Él nos pide. Como cuando se nos presenta la oportunidad de tomar algo y Dios nos dice quedaos quietos, pero nosotros vemos que es una oportunidad y queremos tomarlo. Entonces, ¿a qué Dios servimos? ¿A nuestro corazón porque queremos hacer las cosas ligeramente y queremos tomarlas? ¿O nos quedamos quietos y esperamos que Dios nos dé respuesta? Cuando escuchamos el consejo y es contrario a lo que a nosotros nos agrada, ¿a qué Dios servimos? ¿Nos quedamos quietos o hacemos según la voluntad de Dios y tomamos el consejo que se nos entrega? ¿A qué Dios servimos? ¿Al Dios de nuestro corazón? ¿Al Dios de nuestros propios deseos? ¿O seguimos al Dios vivo, aunque sus pensamientos, que no son como los nuestros, sean realmente contrarios a nuestra voluntad y a nuestra forma de vida? Entonces, amado hermano y amado amigo, eso es lo que queríamos transmitir hoy. ¿A qué Dios sirves tú? Porque si sirves al Dios vivo, a Jehová, al que dio a su Hijo unigénito para que muriese en la cruz del Calvario por nuestras vidas, para salvarnos de una condenación tan grande, entonces si sirves a este Dios, debes de saber que tienes que obedecerle, que tienes que temerle, que tienes que amarle, que tienes que vivir para Él y que tienes que entregar tu vida por completo a Él. Te damos muchas gracias por haber dado la oportunidad de compartir contigo este tema, por habernos abierto las puertas de tu casa a través de las ondas hercianas. Gracias por estar allí escuchándonos y compartiendo con nosotros tu programa Pasando por España. Este es tu servidor, el hermano Juan Carlos Rodelo, junto a su esposa Yaslin Díaz y junto a nuestra pequeña que siempre nos acompaña, Noelia Rodelo. Hemos emitido para ti este programa Pasando por España a través del Dial del Cielo. Un saludo para nuestro hermano Ronald en los controles, para nuestros pastores Fernando León y Ney Cereira. Desde Los Llévenes Toledo, un abrazo grande. Para nuestro hermano Carlos Monterrosa, que nos pide que le dejemos un saludo, pues aquí está hermano Carlos, allí donde se encuentre y donde nos está escuchando. Les saludamos en el amor de Cristo. Dios les bendiga y Dios les guarde. Este es tu programa Pasando por España. Usted se encuentra en el Dial del Cielo. Porque ya yo he decidido lo que de hacer en medio de un mundo adúltero y pecador. Yo digo lo mismo que dijo Josué. Escojan ustedes hoy a quién servir, porque ya yo he decidido lo que de hacer. Desde la península ibérica, Juan Carlos Rodelo y Yaslin Díaz presentan De ti, Señor, quiero aprender.
pasando por España. Seguir tus huellas